Hola, buenas tardes, bienvenidos a Docencia Creativa, un espacio para la innovación y el cambio educativo. Bienvenidos mis alumnos de Teoría Sociocultural de la Facultad de Psicología, todos los docentes y profesionales de la educación, a esta nueva propuesta para poder comprender las entrañas de la teoría sociocultural. En este caso hablaremos de la conciencia, su origen y esencia. Les recuerdo que si este contenido es de interés, por favor dale me gusta y compártelo para que otros más puedan conocer esta perspectiva. Bueno, pues buenas tardes. El día de hoy eh, pues estamos otra vez en una tarde más de cuarentena, de pandemia. Espero que todos estén muy bien, cuidándose en casa como tiene que ser, y sobre todo nuestros estudiantes um, de cualquier nivel educativo, de cualquier escuela, institución privada, pública, pues estudiando con mucho ahínco y con mucha emoción. Les recuerdo, por favor, que hay que estar atentos, atentas y cuidándonos mucho. Bueno, pues el día de hoy tenemos una presentación de esta temática de la conciencia, su origen y esencia. Y básicamente lo voy a abordar desde dos perspectivas. Una tiene que ver desde la filosofía de la ciencia, la filosofía de la epistemología que hay detrás de la teoría sociocultural de Vygotsky para poder comprender mejor la perspectiva instrumental que se plantea en la primera fase de esta teoría. Y para esto echaré mano de otro concepto que se llama la acción mediada. El itinerario tendrá estas dos rutas esta tarde y bueno, viene acompañada de algunas diapositivas que considero importante acompañar, de imágenes que puedan evocarnos la esencia de los conceptos que vamos a abordar aquí. Pues bueno, me gustaría comenzar diciendo que la conciencia, esa capacidad que tenemos de darnos cuenta de nosotros mismos, desde la perspectiva sociocultural se va a establecer como mediante un proceso de ida y vuelta entre el individuo y lo social. En este sentido, lo primero que me gustaría destacar, y como lo marca Spirkin y Yahot en su libro de Fundamentos del Materialismo Dialéctico e Histórico, es que el cerebro no es la fuente ni la causa del pensamiento, sino más bien el órgano que lo sustenta. Esta idea es muy importante y es primordial porque le da una base y un giro importante a los fundamentos de la teoría sociocultural, de los que parte no toda la fundamentación de esta teoría, pero sí una parte importante que tiene que ver con esta manera en que el individuo y la sociedad están en constante interacción. Como podemos darnos cuenta, los autores, en este caso, me gustaría presentarles el libro, por aquí lo tengo, ya es algo viejo, Los Fundamentos del Materialismo Dialéctico e Histórico, la editorial, eh, la fecha, la editorial es la editorial Progreso, si no mal recuerdo, es un libro que pude conseguir en Cuba, impreso en Moscú, en la antigua Unión Soviética. Y pues bueno, se pueden dar que inclusive aquí los derechos del libro están denominados o puestos en ruso, si lo pueden ver. Entonces es un libro muy antiguo. También quiero destacar que no es mi objetivo ahondar en esta perspectiva filosófica desde la percepción política ni económica, sino simplemente filosófica, y animando a los estudiantes de teoría sociocultural a identificar y familiarizarse con los orígenes de esta teoría. Pues bueno, en esta idea de la relación que guardan los eh, el individuo con la sociedad, no podemos separar el pensamiento de la materia que piensa, dado que el cerebro efectivamente es el órgano donde reside, donde se asientan los pensamientos, pero en ningún modo puede ser considerada
el origen, puede ser considerado el origen de los pensamientos ni de la conciencia, dado que solo cuando se toma en consideración que ya tiene un carácter social y que las regularidades sociales, las interacciones que tenemos con aquello que nos rodea y que nos constituye históricamente, pues van dándole sentido a la construcción de lo que consideramos es la realidad. Pues bueno, continuando con esta exposición de esta tarde, tenemos también esta diapositiva que me parece muy ilustrativa. Aquí está el libro, la portada de Psicología del Arte de Lev Vygotsky. Recuerden que, según la historia y lo que vamos viendo en los libros, este es el documento con el que presenta para doctorarse y es una de las inspiraciones más importantes del autor, el arte, la comprensión del arte como un artefacto que media y que impulsa el desarrollo psicológico. Antes de continuar, me gustaría hacer notar que el día de hoy sumé a esta videoclase un fondo musical, música clásica, que espero que les guste y que puede estar muy bien relacionada con lo que estamos viendo el día de hoy. Pues siendo así, la conciencia no es un fenómeno aislado de un cerebro humano. Esto lo acabo de reiterar hace un momento, pero este cerebro humano está en constante relación con las vivencias que se tienen en la sociedad y por lo tanto es ese devenir como el niño se va transformando en un individuo, en un hombre. Y aquí, perdón por la frase, cometí un error, debe ser el niño y la niña, siempre promoviendo la inclusión de todas y de todos nosotros, no importando la cuestión cultural e ideológica. También quiero remarcar, esto es muy importante, que no se trata de un adoctrinamiento, sino de una introducción al pensamiento de la teoría sociocultural desde un enfoque educativo, desde un enfoque propositivo. Y bueno, en ese sentido, continuando con la presentación, pues tenemos que la conciencia no surgirá aisladamente, es decir, no se puede hablar de un individuo solo, sino de un individuo embebido en un contexto social donde hay relaciones sociales, donde hay actividades. Esto lo abordamos en el video hacia la ética del aprendizaje, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y aquí se vuelve a remarcar, se vuelve a subrayar ese importante tópico de que es la actividad, es aquello que hacemos, no necesariamente el trabajo, sino todo lo que hacemos, lo que va constituyendo la emergencia de nuestra conciencia. Y pues esto se enfoca y enfatiza que fuera de la colectividad pues no puede haber pensamiento humano. Vuelvo a reiterar que esto es un planteamiento exclusivo y personalísimo de la teoría sociocultural y que bueno, no se intenta suplir o poner en comparación a otras teorías, dado que el mundo de la psicología es muy rico, es diverso y esa es una de sus cualidades más importantes, esa riqueza con la que se proyectamos en las investigaciones desde diversos enfoques psicológicos, lo que es un campo heterogéneo y un objeto de estudio diverso y complejo. Pues bien, continuando con el hilo de la charla del día de hoy, estos autores, Spirkin y Yahod, en este libro que acabo de presentar al principio, establecen que es a través de determinadas relaciones sociales con otros hombres y la actividad que realizamos, como esto producirá un efecto complejo entre el órgano, es decir, el cerebro, y este cerebro expresado en términos de conciencia y de pensamiento. En esta elipse compleja en la que los seres humanos estamos constantemente transitando y que le da un sentido muy complejo y muy enriquecido a la comprensión de cómo aprendemos, para qué aprendemos y por qué aprendemos. Bueno, no.
esta imagen también me resulta bastante evocativa a los tiempos que estamos viviendo. Por un lado, la máscara, esta steampunk que tiene la ilustración y esta especie como de tablet transparente que tiene esta figura humana con varios brazos aparentemente. Creo que alude perfectamente a esta idea de la complejidad y del carácter recíproco y interactivo que tiene la relación del individuo con lo social, con lo colectivo, y cómo este nos afecta. Por un lado, la tecnología con la que estamos resolviendo nuestras necesidades en este contexto de pandemia, y por el otro lado, la vulnerabilidad del sujeto ante la naturaleza, como lo habíamos explicado en el video anterior de Hacia una ética del aprendizaje, cómo todo en el sistema tiene relación con todo, y hay un efecto importante en esta idea de que los seres humanos somos producto de los productos que producimos, sin olvidar que tenemos un origen en la naturaleza y que inclusive lo social es parte de esta, ¿no? Es una expresión de la misma naturaleza en una de sus tantas manifestaciones de desarrollo y de evolución. Y como se marca aquí en la diapositiva que estaba presentando, pues bueno, creo que esta imagen evoca que somos cruzados por diferentes factores, y este devenir histórico pues nos va proyectando en la conciencia esta idea de nosotros mismos en el aquí y en el ahora, y es a través del lenguaje como se va produciendo ese intercambio, ser atravesados por los otros también en cuanto a sus pensamientos, porque recordaremos, y ya vamos a ir introduciendo elementos bastante interesantes de la teoría sociocultural, que Vygotsky nos propone este proceso de lo inter a lo intrapsicológico. Comenzamos a embebernos en el ambiente cultural en el que somos recibidos y en los que vamos transitando a lo largo y ancho de nuestra vida. Y es en este efecto complejo, elíptico, cómo aparece el lenguaje en función también de una transformación biológica de la garganta, cuando se empiezan a articular sonidos y estos se convierten en lenguaje. Por eso se establece que hay una relación directa entre pensamiento y lenguaje, mejor dicho, entre pensamiento y habla, que esto también lo vamos a abordar en otro momento, pero básicamente la idea es puntualizar estas condiciones críticas en las que los autores nos van situando, y esto es muy interesante porque nos vuelve a situar desde la teoría sociocultural en un mundo que está en constante movimiento, que es una unidad compleja, que no tiene principio ni tiene fin, y que va teniendo un efecto hacia nosotros, y nosotros afectamos también paralelamente a aquellas personas que nos rodean, y también vamos transformando nuestro contexto. En ese sentido, vuelvo a reiterar, la conciencia tiene un carácter eminentemente social, y esto también va a tener un efecto sobre lo mental, y lo abordaremos con más detalle cuando entremos a la segunda parte de esta exposición sobre la acción mediada, que también es otro de los conceptos más interesantes de la teoría sociocultural, dado que es la intención sobre aquello que hacemos y con lo que hacemos, los artefactos que recuperamos para poder transformar la realidad, y en este efecto recíproco de que al transformarla nos transformamos también, y de que no hay un momento estático en nuestro desarrollo, sino más bien una serie de momentos que cualitativamente nos van proyectando en nuestro desarrollo psicológico. Y eso es algo de lo que, vaya, yo estoy muy convencido e inspirado dentro de la teoría. Y bueno, en esta diapositiva vemos también otra imagen muy interesante, ya de un híbrido mecánico, humanoide, por así decirlo. Creo que también esta imagen nos evoca esta idea de alta complejidad en el desarrollo psicológico, y bueno, lo que se establece como este desarrollo de la conciencia del hombre, que se forma en base a palabras, que constituye el lenguaje, y a través del cual establecemos nuestras ideas. Cabe mencionar que en este libro de Spirkin y Jahot
también encontramos estas mismas bases que plantea Engels en el libro de la transformación del mono en hombre, desde un planteamiento sistémico donde todo va teniendo relación y se va afectando a sí mismo, de tal manera que al encontrar esta concatenación de elementos, que es la base del materialismo dialéctico, de la lógica dialéctica, resitúan la teoría sociocultural en esta liga entre pensamiento y lenguaje, pensamiento en habla. Recordemos que el libro más importante de Vygotsky se tradujo al español como pensamiento en lenguaje, pero ya nos ha advertido el doctor Efraín Aguilar en el primer video de esta serie que hay unos problemas en la traducción y que, bueno, más bien tendríamos que hablar de habla, no de lenguaje, porque además esta habla se va a proyectar se proyecta de manera interna en esto que es el habla interna, esta voz que tenemos o serie de voces, porque los últimos avances, las últimas reflexiones sobre este tema es que hay planteamientos que hablan de una multivocidad. Esto se va a abordar también con un autor que se llama Bakhtin. Y bueno, eso es salirnos un poco de la línea de esta charla de esta tarde, pero bueno, viene a bien mencionarlo para establecer una relación, un camino de relaciones también dentro de la misma literatura académica de la teoría sociocultural. Y aunque a Bakhtin no se le puede considerar sociocultural ni vigotskiano, mucho menos, tiene una colindancia importante con la teoría sociocultural que espero podamos abordar con algunos de los especialistas e invitados que están participando en esta serie de videos. Les recuerdo también que ya tenemos un nuevo video del doctor Hugo Armando, lo van a poder encontrar aquí en el canal, donde se aborda la idea de Vygotsky en la empresa, en las organizaciones, desde un enfoque de la psicología social. Es muy interesante lo que nos aporta el doctor y bueno, los invitaría a consultar no solo ese video, sino también el del doctor David Subero y el doctor Efraín Aguilar. Espero que en las próximas semanas nuevos invitados se vayan sumando a este ejercicio de poder comunicar de una manera pues más próxima, más íntima, por así decirlo, cómo es que diversas personalidades, mujeres y hombres, se han aproximado al pensamiento de Vygotsky y la riqueza de las tantas interpretaciones dentro de la misma teoría y de las aplicaciones también metodológicas en la neuropsicología, en el campo de la psicología social, en el cambio de la psicoterapia, en el ámbito de la psicoterapia inclusive, y bueno, ir reconociendo la riqueza de esta perspectiva. Pues bueno, regresando al hilo que nos compete esta tarde, yo hablaba hace un momento de la unidad indisoluble entre lo orgánico, el lenguaje y el pensamiento, esta relación que se va teniendo y que nos va dando esta capacidad psicológica superior, un proceso psicológico superior, el de la conciencia, el de sabernos nosotros mismos y poder trascender a cualquier tipo de máquina o artefacto que, bueno, no ha llegado todavía a un desarrollo tecnológico al grado de que una computadora pueda tener conciencia, inteligencia quizás, pero conciencia no, dado que la conciencia la adquirimos como o es producto de las relaciones sociales y hasta el momento el desarrollo de la tecnología pues no ha derivado en que los robots puedan tener relaciones sociales entre ellos, ¿no? Un tema muy interesante, por cierto, polémico, complejo también, que sería muy bueno abordar en algún momento aquí en la línea de los videos de aprendizaje, de docencia creativa, perdón. Se me fue un poco la imagen, pero es algo complicado estar aquí llevando los controles de la interfase del video y también ir dialogando con ustedes. Pero bueno, a todos nos adaptamos y en ese sentido también creo que podría ejemplificar esto que les acabo de decir, de cómo me estoy relacionando con la interfase, con este concepto de la acción mediada en los estudios socioculturales, que es en la ruta de esta tarde la segunda categoría que les quiero compartir, que ya no pertenece a Spirkin y Yahot, sino más bien a una serie de autores, todos los autores socioculturales lo han abordado. Vygotsky lo plantea como
la acción mental que estará vinculada a los escenarios en los que vamos viviendo y transitando, y la mediación que hay de los artefactos de los que echamos mano, ¿no? En este sentido, bueno, pues otra vez la imagen espero que evoque esta cuestión de la complejidad de la mente, del cerebro, de la conciencia, de la relación de aquello que nos hace humanos, y la orientación que tiene la psicología sociocultural de ver maneras en la acción humana, en la actividad, en eso que hacemos, incluyendo la acción mental vinculada a escenarios culturales, institucionales e históricos, dado que, y este concepto me gustaría subrayarlo, el concepto de historia tiene que ver con movimiento, no es la evocación de fechas históricas, sino más bien del movimiento y la evolución que los seres humanos hemos tenido a lo largo de las distintas épocas de evolución de la vida humana, y que esto finalmente va encarnando lo cultural. Recuerden lo que nos compartía el doctor David Subero, que es la cultura quedará concretada, quedará embebida en todas aquellas objetos que nos están rodeando, por ejemplo, atrás de mí los libros, la fotografía que hay de San Cristóbal de las Casas, todos esos objetos con los que tenemos interacción y que han sido producidos por otros seres humanos que ya tienen una carga también de historia en sí misma, y que esto nos afecta, y al momento de afectarnos también volvemos a reconfigurar el contexto en el que estamos viviendo, en esta ida y vuelta permanente, como el resultado de que somos producto de los productos que producimos. Y vaya, sí me gustaría seguir insistiendo en ciertas categorías, porque creo que es ahí donde están los elementos esenciales de la teoría sociocultural, y cómo desde estas bases filosóficas de la dialéctica se va estableciendo esta primera matriz esencial de qué son las relaciones sociales, el elemento fundamental para poder proyectar a la conciencia, ¿no? Habrá otro concepto de conciencia con SC, conciencia. Yo en este momento me estoy refiriendo a conciencia con C, que alude a esta idea de tener una relación interactiva entre las relaciones sociales, el mundo cultural que nos rodea, y cómo este nos va afectando, y vamos teniendo esta ida y vuelta entre el individuo y la sociedad, el fenómeno social estrictamente hablando. Bien, vamos a continuar con este itinerario de esta presentación del día de hoy, ya adentrados en la primacía de la acción mediada en los estudios socioculturales. Y bueno, aquí tenemos una bonita ilustración también, estilo steampunk, una especie como de máquina de vapor, una máquina también muy sofisticada, que estaría representando en su momento este devenir histórico, y de cómo llegamos a la constitución de este tipo de artefactos, y cómo proyectados en estos artefactos, vaya la redundancia, pues hay un efecto de ida y vuelta. En este caso hay que destacar que la acción humana no puede darse sin tomar en consideración su escenario cultural. Esto nos refiere al efecto del aprendizaje y la enseñanza situada, así como las características institucionales e históricas. Tales escenarios que son producidos y reproducidos a través de la acción humana, es lo que también abordaba el doctor Hugo Armando en el último video, en esta idea de que vamos transitando por una serie de sistemas de actividad que tienen reglas, que tienen objetos, que tienen cultura, que tienen una carga de emoción y que nos va afectando y desarrollando en este proceso las tantas identidades por las que vamos transitando a lo largo y ancho de nuestra vida. Y esto es muy importante remarcarlo, porque las últimas derivaciones de la teoría sociocultural, por ejemplo, una propuesta que se denomina fondos de identidad, que aborda el doctor Moisés Esteban Guitart de la Universidad de Girona, muy estimado amigo, van planteando de una manera contemporánea cómo se van entrecruzando también en los contextos de aprendizaje, en la escuela específicamente, la necesidad de desarrollar didácticas
de inclusión educativa, pero desde esta perspectiva de la identidad y de cómo los contextos educativos pueden echar mano de una serie de metodologías para abordar la identidad, como el efecto que se menciona en las metodologías autobiográficas y narrativas, en las historias orales, en las historias de vida, para poder llegar a la profundidad de la identidad y comprender cómo esa multicausalidad de los espacios donde estamos viviendo nos afectan y nos van construyendo una serie de identidades que van teniendo pesos específicos de acuerdo a los momentos históricos en los que vamos viviendo y que, bueno, en el ámbito educativo, escolarizado, esto tiene que ser considerado para poder establecer ambientes de aprendizaje que puedan incluir a todas estas identidades. Pero fíjense cómo viene ya desde más atrás, desde esta perspectiva filosófica dialéctica, pues algunos de estos principios con los que se aborda en la actualidad este tipo de planteamientos contemporáneos de la psicología sociocultural, más socioconstructivista que sociocultural, pero bueno, esto también es natural en el desarrollo de las mismas teorías. Pues bueno, espero que estén disfrutando la música de fondo. Creo que nunca antes la había introducido en los videos. Espero no tener problemas con algunos derechos de autor, pero bueno, estamos situados en que estos son videos de carácter educativo que no tienen fines de lucro, y eso sí me gustaría subrayarlo: no hay fines de lucro con este tipo de proyectos. Y pues si les interesa, vuelvo a reiterarles la invitación de que lo puedan compartir. Bien, regresemos a lo que nos compete esta tarde, esta idea de la acción mediada. En esta evolución de la unidad de análisis en la relación cultura-mente, que será la acción mediada, es decir, esta relación que tenemos los individuos con nuestro espacio social, nuestro espacio cultural, la mente social, la mente individual, y el hecho central de que la psicología sociocultural establece la acción mediada como el puente que tenemos entre todo aquello que nos está rodeando. En ese sentido, otra vez habría que destacar que el instrumento psicológico, aquello que utilizamos, ese artefacto, alterará el curso completo y la estructura de nuestras acciones mentales, así como lo hacen en determinadas estructuras hacia un nuevo acto instrumental. El doctor David Subero ya nos comentaba esta diferencia entre la psicología sociocultural más de carácter instrumental y cómo en la actualidad tenemos propuestas más de enfoque subjetivo desde la individualidad. Les recomiendo que puedan revisar este video. En la última parte, si no mal recuerdo, se aborda esta mención, este debate entre que si efectivamente hay una psicología sociocultural instrumental que también tiene que ver con el momento histórico en el que se va desarrollando la Unión Soviética socialista, y que bueno, se da este enfoque más hacia el elemento de la actividad como el trabajo, como diferenciación de clases, como contradicción de clases sociales, y que en nuestros días pues ha ido evolucionando hasta este concepto de lo individual y la carga de subjetividad que cada uno de nosotros proyecta en procesos psicológicos como la voluntad, la imaginación, y que le dan o le imprimen un sello de individualidad a todo aquello que hacemos, para lograr salir de este determinismo instrumental en el que parecía que estamos ya enganchados o hasta condenados a responder a las condiciones sociales en las que somos, en las que nos estamos desarrollando. Pues bueno, regresemos a la presentación. Espero que vaya siendo interesante. Obviamente esto es un tema bastante complejo, pero bueno, espero que con todas estas ayudas, los videos, los textos, los seminarios que vamos teniendo, particularmente en la Facultad de Psicología y en otros contextos, en otras instituciones, pues vaya quedando más claro cuál es esta idea de la teoría, esta propuesta de la teoría sociocultural.
Bueno, aquí tenemos una imagen que a mí particularmente me gusta mucho, que fue diseñada por uno de mis mejores amigos, el próximo doctor Daniel Paredes. Él es chileno. Un saludo allá a la región de Concepción. Y bueno, él diseñó esta imagen de este Vygotsky en blanco y negro y la hoz y el martillo detrás de él. Creo que tiene una carga simbólica bastante fuerte que algunos pudieran malinterpretar. Y les voy a confesar que yo la estoy poniendo ahí porque se está reflejando a través de la hoz y el martillo este sentido de actividad laboral que se plantea en esta psicología instrumental, en esta idea de acción mediada que les acabo de presentar, y que bueno, también puede aludir a cuestiones políticas, ideológicas, pero que en este caso ponemos de fondo a este Vygotsky en blanco y negro para poder representar estas categorías que ya tenemos sobre la mesa sobre el concepto de los instrumentos psicológicos y sus sistemas complejos. Es decir, toda herramienta, todo artefacto con el que tenemos relación es un instrumento psicológico. Y esto, como lo decía el doctor Hugo Armando en su video, está embebido en un sistema organizacional que tiene una carga de cultura, pues. Y la cultura se va a expresar en maneras de lenguaje, por ejemplo, sistemas simbólicos. Pero además, en este caso, en esta primera definición de acción mediada, Vygotsky nos propone, y esto lo retomo también del doctor Michael Kuhl, uno de los más antiguos y consagrados investigadores sobre la teoría sociocultural, que la acción mediada va a quedar constituida de acuerdo a las capacidades cuantitativas y cualitativas que tiene el instrumento psicológico, así como la capacidad que tenemos para aprender cómo utilizar ese instrumento. Y para aprender esto necesitamos forzosamente de la influencia de un experto que pueda ir en este camino entre lo inter y lo intrapsicológico, y en el tránsito entre la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial, la zona de desarrollo real, ir influyendo a través de una serie de ayudas. Andamiajes van a ser conocidos como parte del discurso de la narrativa ya más ajustada a la psicología educativa, cómo vamos haciendo uso o aprendiendo el uso de este tipo de artefactos, que para Vygotsky van a ser muy importantes porque van a estar condensando toda una serie de procedimientos que nos van acortando el proceso de desarrollo psicológico una vez que nos convertimos en expertos del manejo de los instrumentos, ¿no? En este caso, los recursos mediacionales con los que podríamos denominar portadores, los recursos mediacionales son portadores de estos patrones y conocimiento sociocultural, que es lo que estaba diciendo hace un momento, que es el tipo de uso que le damos a los objetos con los que estamos interrelacionando, cómo vamos proyectando esta acción mediada. Por ejemplo, un papel y un lápiz, una libreta y un lápiz son artefactos. Tienen una historia y un desarrollo histórico que ha ido transitando desde las primeras pinturas rupestres hasta poder desarrollar el papel, la técnica y la tecnología para poder procesar el papel. El lápiz también, el carbón que tiene dentro del lápiz, la manera en que se va manufacturando el lápiz, y que finalmente se nos dan a nosotros como resultado de este devenir histórico, y que una vez que los tenemos ante nosotros, la acción mediada será proyectada a través de esta intención que tiene el sujeto por utilizar esos objetos. Por ejemplo, alguien puede escribir un poema de amor y ahí está expresando esta acción mediada, en la cual hay un sentido que está satisfaciendo una necesidad sobre el uso que le damos a los artefactos. Estos a su vez nos van influyendo, nos van afectando, y se establece este fenómeno de que somos producto de los productos que producimos, y finalmente escribimos un poema de amor y se lo damos a una chica muy guapa que nos ha quitado el sueño durante semanas y semanas. Bueno, ese significado del poema que ha quedado mediado por los instrumentos que utilizamos
que es la hoja de papel y el lápiz, con esta acción mediada que hemos impreso y que va proyectando nuestra subjetividad, pero que al mismo tiempo también proyecta nuestras relaciones sociales y los elementos culturales, pues queda concretado en este poema que le damos a esta bella dama. Y en ese sentido, eh, se integra finalmente todo lo que hemos estado hasta este momento explicando desde diferentes ángulos, y esto pues quedará también como un elemento de la conciencia. La conciencia también con su factor emocional, dado que Vygotsky, recuérdenlo, estuvo también muy interesado en ir estudiando las emociones, en este concepto que también el doctor David nos explicaba como experiencia, vivencia. A mí la verdad, cuando lo pronuncio, a veces lo pronuncio como peresivania, otros autores lo mencionan de otra manera, pero bueno, es básicamente este concepto de peresivania el que se hablaba en esta participación del doctor David, que nos explicaba la cuestión de la vivencialidad y la subjetividad con la que le damos sentido a todo aquello que hacemos, y que si bien es cierto que somos producto de estas relaciones sociales, pues queda indisolublemente ligado también al sentido individual que le damos a través de la acción mediada a aquello que hacemos con los artefactos que lo hacemos, ¿sí? Vaya la redundancia. Bueno, vamos a ir terminando, espero y les agradezco su comprensión. Este es un tema verdaderamente denso, tan denso como esta imagen que dice: esto no es una pipa. Esta imagen también es muy provocadora. Esto no es una pipa, es decir, la negación del objeto. Eso sería ya altamente una conciencia muy compleja, pero que al final de cuentas reivindica que sí es una pipa, ¿no? Es como una paradoja tremenda y terrible, que también reflejaría bastante lo que estamos hasta ahora produciendo con esta reflexión en esta tarde de jueves 11 de junio. El tiempo se nos va como agua entre las manos. Bien, ya para ir cerrando, quedarán 2 diapositivas más. Aquí se establece que la acción mediada, la esencia de la acción mediada es que implica un tipo de tensión entre los recursos mediacionales, tal y como son provistos, lo que yo hablaba hace rato, el lápiz y la libreta, y el uso singular contextualizado que hacemos de esos recursos. Es el haber hecho el poema de amor y no una carta de rompimiento de la pareja, ¿sí? Esta tensión que tendrá que ser resuelta por el individuo, queda resuelta por el individuo, proyecta, escribe el poema y se lo entrega a su próxima novia. Esperemos que corra con esa buena suerte y que el poema sensibilice a esta mujer de las cualidades y bondades de este sensible caballero que está buscando el amor. Pues bueno, esta acción mediada se puede explicar en términos de agencia, es decir, lo que llevó a la persona a escribir el poema, y a la que se define como individuos actuando con recursos mediacionales, y que queda argumentada esta agencia. Se argumenta que la agencia no debería verse como algo que es propiedad del individuo, es decir, no es algo, es algo distribuido y situado. La agencia entonces es este sello personal, la energía que llevó a la persona a entrar en tensión entre estos recursos mediacionales, a imprimir una acción mediada, es decir, un sentido sobre la construcción del poema, y a ir a entregárselo con muchos nervios y ansiedad a su pretendienta. Bueno, es básicamente una unidad compleja, muy, muy compleja, con muchas aristas, con muchas rutas dentro de sí misma, con muchas interconexiones, digamos. Pero vaya, eso es lo interesante de la teoría sociocultural, y es lo que a mí en particular me sigue pues motivando de una manera profunda. Bueno,
Pues bien, ya llegamos a las dos últimas diapositivas de esta tarde. En esta penúltima diapositiva queda un pequeño diagrama que hice quizás el segundo año que estuve ya dando esta asignatura en la Facultad de Psicología, y es este triángulo de la actividad psicológica, en este caso enfocada a la actividad educativa, donde hay una relación interactiva bidireccional entre el profesor y el alumno. Fíjense bien cómo estas dos flechas tienen, esta flecha tiene dos puntas y que a su vez están conectadas con los objetos que utilizamos para mediar nuestra acción, es decir, la acción mediada. En este caso, la SD es una secuencia didáctica. Solo por poner un ejemplo, como un artefacto de intermediación psicológica, la secuencia didáctica, así como una tecnología digital, así como el lenguaje, es decir, que esta relación entre un experto y un aprendiz quedará mediado por un artefacto que tiene una acción mediada, que va a producir una tensión entre el tipo de acción que aplica el individuo con estos instrumentos y la necesidad que pretende satisfacer, embebido siempre en un sistema cultural altamente complejo, en el que va sucediendo este fenómeno de ir de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, y que nos va estableciendo finalmente cómo es la concepción de desarrollo en los seres humanos. Es decir, primero aprendemos y luego nos desarrollamos. Esto es radical, dado que aprendemos porque tenemos un contexto sociocultural que nos impulsa a esto, y esto nos proyecta hacia el desarrollo. Y bien, en esta diapositiva podemos observar que el instrumento psicológico alterará el curso completo y la estructura de las funciones mentales. Es lo que les decía, aprendemos a utilizar un instrumento, y esto lo hace determinando la estructura de un nuevo acto instrumental. Aprendemos a usar el lápiz y el papel y proyectamos un nuevo sentido y hacemos este poema. Siendo así, los escenarios mediacionales son los que podría denominarse portadores de los patrones y el conocimiento sociocultural. Es decir, no vamos a escribir una carta de amor en el contexto de una fábrica mientras estamos utilizando otro tipo de instrumentos. Esto es muy interesante porque así es como queda entendido que los sistemas de actividad pues quedan configurados al tipo de necesidad que intenta satisfacer y al objetivo que se intenta lograr en ese sistema de actividad. El papel y la pluma, que son exactamente los mismos con los que nuestro querido amigo imaginario está escribiendo este poema, pues en un contexto laboral quedarían circunscritos a las reglas que tiene este sistema de actividad, y por lo tanto el lápiz y el papel serán utilizados quizás para tomar alguna serie de números, de mediciones que nos están indicando si la temperatura de una máquina está subiendo o está bajando. Y en ese sentido, como estamos en un contexto diferente, aunque son los mismos instrumentos, aplicamos una acción mediada diferenciada. Y esto se da porque no somos atravesados por la cultura. Y es lo que Engels, lo que Spirkin y Jahot nos han estado diciendo desde la filosofía, que esta interacción entre el individuo y el sujeto quedará establecido por la carga tan importante que tiene la cultura, las relaciones sociales, y que esto ha ido afectando de manera interactiva y complejísima como el cerebro a su vez también ha tenido que cambiar a razón de las actividades que los seres humanos más antiguos empezaron a aprender, como el dominio del fuego, la caza, la agricultura, la confección de otros artefactos, y que va proyectándose de una manera elíptica que bien podría llamarse la historia como una elipse, como una constante en movimiento, y que termina derivando en un fugaz presente, en el aquí y en el ahora, porque mientras lo vamos mencionando, ese presente se convierte en pasado y nos vamos metiendo al futuro. Es un proceso muy, muy complejo.
Y bien, voy a regresar a las diapositivas. Nos vamos a ir ya a la última diapositiva. Permítame que estoy aquí otra vez controlando. Y bueno, esto nos lleva a esta imagen de Banksy, artista callejero inglés. Ese Banksy del que no se sabe todavía su identidad. Es uno de los artistas callejeros más importantes. Y bueno, en este caso he puesto y identificado esta imagen porque, bueno, aquí hay un niño que está jalando a este par de turistas con evidente sobrepeso. Y bueno, esta representación de que aquello que vivimos en esta explicación que hemos ido desarrollando en este video, pues no está exenta de injusticias, de inequidades, y que eso es parte de lo que esas tensiones que nos atraviesan cuando nos disponemos a utilizar ciertos artefactos de acuerdo al contexto. Y esto también quedaba abordado por Engels en el video de el papel de la transformación del trabajo en el mono en hombre, en el sentido de que, bueno, aquellos que tienen los artefactos y son dueños de los artefactos, pues pueden ir acumulando y generando un valor en forma de dinero, y esto pues queda también proyectado en el tipo de relación social. Quiero volver a subrayar este punto porque si hay algún pesado que empieza a decir que estoy hablando de marxismo, sí estoy hablando de marxismo, pero desde sus bases filosóficas. Y estoy hablando de marxismo para entender la complejidad de la teoría sociocultural como una teoría psicológica que hasta nuestros días va captando adeptos, va teniendo más desarrollos metodológicos, y que finalmente ha ido demostrando al paso del tiempo que es una teoría potente para poder plantearnos problemas y poderlos resolver desde la perspectiva de la intervención educativa. Entonces, pues sí, hago la acotación y esta mención porque sería de muy mal gusto que se estuviera malinterpretando que estoy haciendo una inducción al marxismo. Esto es más bien una sensibilización y familiarización sobre las bases filosóficas de la dialéctica. Y esto lo reivindico porque estoy convencido de que el mundo en el que vivimos está constituido por diversas ideologías, diversas sensibilidades, que no debe haber un predominio de algún tipo de pensamiento, sino más bien la capacidad que tenemos todos para poder convivir en un mundo diverso, y esto también lo va estableciendo la psicología sociocultural. Pues bueno, con esta última diapositiva ya nos vamos despidiendo esta tarde. La esencia de la acción mediada es que implica un tipo de tensión entre los recursos mediacionales, tal y como son provistos en el escenario cultural, y el uso singular contextualizado de estos recursos en la realización de acciones concretas. Bien, tomé la decisión de repetir nuevamente estas palabras que ya mencionaba hace rato, como colofón y cierre de esta sesión del día de hoy, porque creo que condensa de manera muy clara lo que les he venido diciendo desde el principio de esta charla, esta tarde de jueves, esta tarde de pandemia. Bueno, durante esta videoconferencia hemos ido recorriendo estos conceptos del trabajo, de la actividad, de la relación entre lo biológico y la emergencia de lo social, de cómo va viendo una serie de elementos y de pasos que el ser humano cubre para ir proyectando a través del aprendizaje su desarrollo psicológico, que esto va embebido y contextualizado en la historia en la que recibimos, somos recibidos, recepcionados en el mundo cultural en el que nos estamos desarrollando, y que bueno, esto nos va atravesando esta serie de fenómenos, estas categorías que propone la teoría sociocultural vygotskiana. Bueno, muy bien, yo sé que hay más preguntas todavía que respuestas derivado de esta explicación. Ya me he llevado bastante tiempo. Voy a detener en este momento esta exposición y bueno, pues los invito a seguir conectados a Docencia Creativa. Hay un montón de videos
confeccionados para ir construyendo una reflexión más profunda sobre la misma teoría sociocultural y sus implicaciones en la educación. Bueno, cuídense mucho, no olviden el alcohol gel y el cubrebocas. Hasta la próxima.